Buenas noches, bienvenido a tu programación Salud y Bienestar. Te saludo con la bendición del Padre Todopoderoso, que es el que permite que tú estés aquí. Primero es Dios, para mi vida, Dios primero en todo lugar, en mi vida, en mi trabajo, en mi hogar, con mis hijos y con mi esposo. Es Dios el que me tiene aquí todos los martes y miércoles y a ti ahí sentado. Esta noche tenemos una programación especial, sobre todo para las damas. Pero usted también, caballero, entiéndase, porque vamos a hablar de las mujeres. Vamos a hablar de la anatomía de la glándula mamaria, que eso que tú estás viendo en pantalla es la glándula mamaria. Qué hermoso es la glándula mamaria. Qué función tan importante tiene esta glándula y cómo debemos nosotros, las mujeres, cuidarla. ¿Cuidarla por qué? Porque como toda glándula tiene secreción, tiene muchas funciones, llámese a través de la lactancia, y tenemos que aprender a saber cuándo ella se enferma. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver? Vamos a estudiar esta noche los tumores benignos de mama. Óigase bien, no voy a hablar del cáncer de mama. Eso está cancelado en el nombre de Jesús en todas estas bellas mujeres que me están viendo esta noche. Digan amén, amén. Así es, incluso en mi vida, amén. Pero que necesitamos conocer los tumores benignos de mama. Eso también hay que conocerlo, el cáncer de mama, para otras programaciones. Fíjate lo que estás viendo. Ahí tú ves el pecho, tú ves la glándula mamaria y el pezón. Esto es lo que tú ves en la parte externa de la mama. Pero tú puedes ver una tumoración que está a nivel del seno. Vamos a conocer cuáles son los tumores más frecuentes de la mama. Mira esa mujer cómo está ahí. Esas peloticas que tú ves ahí es la cadena ganglionar. Ese es el seguimiento de todos los ganglios y te lo puedo enseñar en la otra lámina. Todo lo que tú ves ahí son ganglios. Ellos se van a inflamar cuando hay un cambio, llámese benigno o maligno, de tu mama. Y es cuando las mujeres, por eso que nosotros los médicos mandamos a palpar a las mujeres. ¿Por qué? Porque está toda esta hermosa cadena ganglionar que va a permitir que la mama uno se entere, o usted, señora, si usted se autoexamina, hay un cambio. ¿Qué necesitamos saber? Cuando estamos en presencia de una tumoración de mama, muy fácil, vamos a tener dolor en la mama. Puede que algunos no, pero los tumores benignos duelen mucho. Vamos a tener la tumoración y vamos a tener, en algunos casos, dependiendo del tipo de tumor, descarga del pezón. Usted va a, con frecuencia, cuando se haga el autoanálisis, usted presiónese el pezón para ver si hay una descarga, si hay alguna secreción que sale de su pezón. Y por supuesto, todo tumor o toda patología, hay una inflamación de la mama. Por eso duele. Entonces fíjate, mira la imagen que tienes ahí. Vamos a hablar de la anatomía, porque antes de hablar de cualquier otra cosa tenemos que decir cómo está formado tu mama. Tú sabes que las mamas se ubican sobre el músculo pectoral mayor y por lo general se extiende verticalmente desde el nivel de la segunda costilla hasta la sexta o séptima costilla. Ahí los estás viendo en pantalla, tienes tu músculo pectoral mayor, tienes tu músculo pectoral menor, tienes tejido adiposo, ahí están los conductos galactóforos, tienes el pezón, tienes la aureola y tienes todo lo que estás viendo ahí. Qué linda es tu mama, que Dios, Señor. Ahí tienes otra imagen donde vemos un corte de la mama y puedes observar los ligamentos, ligamento de Cooper, grasa mamaria, puedes observar incluso grasa subcutánea. Ese es el corte donde tú puedes ver mejor los ductos y todo el tejido. Fíjate ahí la mama. Fíjate de quién vamos a hablar. Cuando hablamos que hay tumores de mama, generalmente no vamos a hablar en las niñas adolescentes. Muchas madres se preocupan, no, que mi hija tiene, cuando incluso no se han desarrollado y tienen la elevación del pezón, creen que es un tumor. No, generalmente la frecuencia es de 35 a 50 años, las displasias mamarias más frecuentes, y es ahí, entre esa edad, que se origina el cáncer de mama. Si usted tiene una tumoración y si usted nunca se toca, y mucho menos si usted nunca se va al médico, no diga que fue que se descuidó, no diga que fue que es que usted tiene mala suerte, que eso no existe para los que conocemos de Dios, sino que usted
simplemente le están dando la herramienta para que se cuide. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo es un hermoso cuerpo que no es tuyo, es de Dios, pero Dios te está enseñando esta noche que te lo cuides. Fíjate, por encima de los 50 años tenemos tumoraciones aisladas. ¿Qué lo produce? Doctora, pero dígame, ¿por qué me sale este tumor a mí? Cuando nosotros hacemos el interrogatorio, podemos ver las causas, son muy frecuentes. ¿Tomas anticonceptivos orales? Esa es una causa frecuente. Por eso, y mucho más, si usted se está tomando unos anticonceptivos que no se los indicó el médico, simplemente porque se lo dijo su vecina. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales es una descarga hormonal que si tú tienes mucho estrógeno y tú te estás administrando lo que no es, vas a hacer tumores de mama. Fíjate lo importante de acudir al médico. La nuliparidad, sobre todo, hay un gran porcentaje que las mujeres que no han parido nunca, que nunca han tenido un bebé, por supuesto, tienen mayor probabilidad de originar tumores benignos de mama. Si usted es una mujer multípara, que usted ha tenido mucho, por supuesto que eso es una ventaja para usted. Por un lado, no de llenarse de tantos hijos, pero bueno, gloria a Dios. Y tenemos la lactancia materna, favorece. Si usted no ha dado nunca de amamantar a ningún hijo, no tiene hijos, obviamente que usted tiene más probabilidad que la que ha dado lactancia materna. La edad de la menopausia es muy frecuente cuando la mujer ya declina su nivel hormonal, vamos a tener tumoraciones de mama. El estatus socioeconómico es muy importante, ¿por qué? Porque como estamos diciendo, una persona que no tiene recursos económicos no va a ir al médico, se automedica y gran cantidad de enfermedades puede tener más probabilidades de tener un tumor benigno. La raza también está como historia familiar y la historia familiar. Ya tú sabes que dentro de las tumoraciones que vamos a estudiar hoy vamos a hablar del fibroadenoma. Míralo como lo tienes ahí en pantalla, así como lo estás viendo. Esa es la imagen de un fibroadenoma. Anteriormente se consideraba que era un tumor benigno, pero sin embargo ahorita entra en las anomalías del normal desarrollo e evolución del tejido mamario, o sea que incluye un amplio espectro de alteraciones mamarias que dependen mucho del cuadro histológico para decir en dónde estamos parados con un fibroadenoma. Fíjate ahora lo que estás viendo. Doctora, antes de hablar del fibroadenoma, yo quiero autoevaluarme. Te haces el análisis de la mama, ahí tienes unas imágenes, tienes que hacer movimientos circulares. Cuando yo digo movimientos circulares a nivel de tu pezón de esta manera, en el tejido mamario, entre los dedos y la pared del tórax, como lo estás viendo en pantalla. Tú haces esto, un movimiento circular, y en esa posición que estás viendo a la mujer, vas a presionar los senos lactíferos de una mama secretante para ver cómo es esa secreción o si hay secreción en tu pezón. Esa es la posición que debes tomar para hacer un autoanálisis de mama. Muchas son, ahí tienes la mujer haciéndose la evaluación, y déjame decirte que son muchas, pero muchas las mujeres que llegan a la consulta de mastología o a la consulta de ginecología ya diciendo: doctora, tengo una pepita, doctora, me toqué esto, doctora, me hice esto. ¿Por qué? Porque son mujeres que durante su aseo personal, ya sea en el baño o colocándose alguna crema, se palpan y logran palpar tumoraciones en su cuerpo. O sea que el diagnóstico de la tumoración de mama, la mayoría, en un gran porcentaje, lo hace usted. Fíjese, y ahora, por supuesto, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya conoce y se va a cuidar. Entonces, como habíamos quedado, la mastopatía fibroquística es lo que habíamos dicho, que era un aumento de estimulación de ¿qué? Estrogénica. Eso es lo que tiene la A con las pastillas anticonceptivas. Hay unas que son de estrógeno, otras progestágenos. Entonces, por eso es importante saber. Entonces, hay un aumento de ¿qué? De proliferación de células epiteliales en los ductos, y hay una hiperplasia ductal, y eso va a producir adenosis. Como tú viste, ¿cuáles son los factores de riesgo? Te los digo cuando vuelvas, porque vamos a cumplir en este canal de bendición importantes mensajes comerciales.
amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, en la muerte venció. Todos los martes y miércoles a las 10:30 para que veas la programación Salud y Bienestar en este canal que te conecta con Dios. Continuamos con esta buena y maravillosa programación de esta noche. Fíjate, ahí están otros factores importantes para que se formen tumores benignos de mama. Entre los que ya te mencioné, por supuesto, si te desarrollas temprano, una menarquia temprana, primera gestación mayores de 30 años, esos son factores de riesgo para que tengas tumoraciones de estos tipos fibroadenomas. Falta de lactancia, como ya te lo dije, o te desarrollas muy temprano, a los 9 años, o se te va la menopausia muy tarde. Ambos, todos los extremos no son favorables para ti. Fíjate, nuliparidad, ya te dije, si no has parido, y dietas hipercalóricas. ¿Cómo es tu dieta? ¿Qué estás comiendo? Eso también es importante. Por supuesto, si tú tienes un poquito de sobrepeso o obesidad, te va a favorecer a que hagas este tipo de tumoración. Y la terapia de reemplazo hormonal, aquellas mujeres que tienen, que están en menopausia y que están siendo administradas con terapia hormonal. Ahí tienes tu fibroadenoma. Vamos a hablar de lo que es un fibroadenoma. Es una pared, ocurre generalmente en la pared de los conductos, hay una relación con los cambios hormonales, como ya te lo dije. Generalmente se la da comprendida entre 20 y 30 años y existen varias clasificaciones de fibroadenoma. Esto, por supuesto, yo no te voy a dar a ti una explicación histopatológica y mucho menos en entrar en detalle, que es netamente para el talento médico. Fíjate, el fibroadenoma intercanalicular, pero te los puedo mencionar, el fibroadenoma pericanalicular y los fibroadenomas mixtos que están en los dos lados. Por supuesto, la clínica, no produce dolor. Cuando yo te digo que las tumoraciones producen dolor, muchas, algunas, todo depende, si estamos en presencia de una mastitis, que ya vas a ver que es una mastitis. El fibroadenoma no produce dolor, generalmente son móviles, son libres y miden aproximadamente 2 a 4 centímetros. Se ven como unos nódulos densos o límites claros. El tratamiento, mira, generalmente mayor de 2 centímetros la mujer se angustia mucho, se estirpa, y menores de 2 centímetros son expectantes, un buen control. Claro, cuando son muy grandes, como te digo, esas mujeres se ponen, doctor, opéreme, doctor, sáquemelo, y por eso es que se estirpa. Ahí tú lo ves, es una extirpación de un fibroadenoma. Eso, como tú lo estás viendo, ese pedacito de tejido fibroso es lo que preocupa y es preocupante para muchas de nosotras las mujeres. Y es preferible, pues, para evitar esa ansiedad y que se estén imaginando cosas en tu cabeza, sacártelo, si está en tus posibilidades. Y ahí lo tienes, ahí tienes la imagen. ¿Cuál es el otro tumor que es muy frecuente? El papiloma intraductal. Ahí tú lo estás viendo, es una secreción espontánea de un solo pezón. Los papilomas en los conductos galactóforos son pólipos verdaderos de epitelio, eso es puro pólipo. Y su localización más frecuente es ¿dónde? En la areola. Es en la areola, con un pico de incidencia aproximadamente alrededor de los 50 años es que ocurre, y aunque se puede presentar a cualquier edad. Pero el papiloma intraductal se lo dejamos a personas mayores de 50 años. Y ahí tú ves las imágenes, hay un crecimiento benigno en un solo conducto lácteo. Fíjate, ahí tú vienes las imágenes, ahí las tienes más claras. La secreción, por supuesto, si es un papiloma vas a tener secreción espontánea de ese ducto. Y
hay un crecimiento benigno, fíjate cómo se ve. Ahí se ve eso que tú estás viendo, que está en la gotica en el pezón, hasta ahí donde te señala, es el crecimiento benigno de este papiloma. Otro tumor de mama, el adenoma, es un tumor histológicamente con personalidad propia, ya que le falta ¿qué? El componente fibroso. Es un tumor benigno, generalmente ¿de qué? De tejido epitelial. O sea, no tiene, por eso se llama adenoma, no tiene tejido epitelial. Está el amartoma, que también llamamos adenolipomas, lo que tú llamas un lipoma, un tejido graso. Son puros fibroadenolipomas o mastomas, dependiendo de las características. ¿Has oído hablar de lipoma? Eso es como, le dicen un pellejito de grasa, como tú lo llamas. Algo así es un amartoma. Es puro tejido que te crece, pero que hay que sacar. Y las alteraciones fibroquísticas pueden encontrarse en algunos casos calcificaciones, signos de inflamaciones crónicas del linfocito, macrófago, y por eso que tú vas al médico y ves aquella placa con aquellos cambios, y cualquiera que no haya tenido estudios pudiera pues confundirte. El lipoma, ahí tú ves un lipoma macro, se ve en una mamografía, así es que se ve, presenta un patrón nodular radiolucente. En el contorno siendo, fíjate la densidad, grasa, un signo que determina su naturaleza. Ahí tú ves en las imágenes los quistes mamarios, como ya tú ves, estos son los tumores más frecuentes. Y me gustaría nombrarte la mastitis. Mira, esto es muy preocupante porque es muy dolorosa. Esa mastitis, fíjate, es una inflamación de todo el tejido mamario. Tiene muchas causas. Esta es la famosa cuando la mujer está lactando, que el niño lo dejan dormido lactando su pecho y eruta su seno, puede dar una mastitis, y eso es sumamente doloroso. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué necesitamos para sabernos todo esto? Tenemos que hacernos ecos mamarios, tenemos que hacernos mamografía, pero dependiendo de la edad. Acuérdate, no te puedes hacer una mamografía si tienes menos de 25 años. Eso es irradiación de la mama, no está indicado. Todo estudio tiene su indicación. ¿Qué tienes que modificar para evitar estas cosas? Ya las sabes, no tienes tumor, eso está cancelado en el nombre de Jesús. El estilo de vida. ¿Eres tomadora de café? Evítalo. El consumo de una dieta baja en grasa y la supresión de las metilxantinas, que es el café, que son los chocolates y las bebidas. Esto hace mucho daño al seno. No comas tanto chocolate si tú tienes una enfermedad fibroquística. No tomes tanto café si tú tienes una enfermedad fibroquística. No te asustes. Esta noche quiero enseñarte algo más bonito que esa tumoración. Viste cosas muy que te impresionan. Vamos a hablar eso maravilloso que estás viendo. Es el libro más vendido del mundo. La Biblia, la palabra de Dios. Ningún libro ha sido tan amado como ese. Ningún libro ha sido tan odiado como ese. Pero ningún libro ha sido tan reverenciado como ese, ni tan condenado como la Biblia. Pero mira, déjame decirte, ¿sabes de dónde viene la Biblia? ¿Sabes? En los primeros, cuando yo te hablo de recuento histórico, yo quiero que conozcas esto. En el siglo I se escribía sobre papiros. ¿Sabías eso? Papiros. No lo vas a creer. Dios es maravilloso. El papiro se obtenía ¿de dónde? De la planta de un nombre. En el interior de la talla de esa planta existían unos largos filamentos a partir de los cuales ahí se llegaron a hacer las primeras escrituras. Yo quiero que conozcas de la Biblia. Yo quiero que conozcas ese libro maravilloso, que ya lo compraste, estoy segura que sí, donde se empezaron a escribir estos primeros estudios. Fíjate, en los papiros, ahí tienes las imágenes. Esa es la planta, los tallos de papiro. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante la Biblia. En los papiros, y fíjate cómo hacían formas y formatos de rollo. ¿Ves? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué me hablas de la Biblia? Porque tienes que conocer estas cosas. Porque tienes que creer, el libro más vendido del mundo. No digo mentira. Sin embargo, es un libro maravilloso porque te enseña las cosas que Dios quiere que aprendas. La Biblia fue inspirada por Dios, como lo dice palabra en 2 de Timoteo 3:16. Es un libro que tiene 66 libros, fueron escritos a lo largo de 1600 años. Imagínate tú, por muchas personas, hasta Dios usó un médico, imagínate, Lucas. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que hace la Biblia? Fíjate, en el principio fue escrita a través de los profetas, antes de que Cristo llegara. Después fue transmitida de su última revelación por la misma persona Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Qué maravilloso. Ahí están los versículos, búscalo. Si tú conoces de Dios, búscalo. Es maravilloso conocer todas estas cosas. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Para qué? Porque la Biblia expone las condiciones humanas, revela cómo Dios nos enseña cómo debemos hacer. En el Antiguo Testamento era el Mesías y en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que está vivo, que es el único y sigue siendo el único, el antes, el de ayer y el de ahora, es el mismo Dios poderoso que está ahí plasmado por revelación divina. Fíjate, ellos escribieron a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo, como la fuente de su revelación. Todo está escrito. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar la palabra. Fue inspirada, significa que es un soplo de Dios plasmado ahí. Qué bello, qué bella es la Biblia. Léelo, cómo fueron que tradujeron esas revelaciones divinas. Ahí están las imágenes, vela. ¿A través de qué? A través de ese Espíritu Santo que entró por intermedio de visiones, sueños. Ahí está la palabra, el Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino a través del Espíritu Santo. Qué maravilloso es la Biblia. La Biblia tiene autoridad. La Biblia es un libro de unidad, donde hay un ejemplo claro de revelación progresiva a través de muchos años. Fíjate, y aunque haya sido escrito con intervalos de varias generaciones, son inseparables y no presentan ninguna contradicción. Qué maravilloso es la Biblia. Pero sabe, eso es lo que tú necesitas para crecer. Permite que Dios te lleve a conocer ese libro maravilloso que te estoy invitando a que busques hoy. La palabra de Dios está ahí. Te enseña, te ayuda a que ganes eso que tienes que ganar, tu alma. Dios quiere presentarte este libro maravilloso esta noche, búscalo. Permite que Dios te ayude a conocer todo lo que te he dicho esta noche. Amigo, me despido de esta programación. No te pierdas, para el próximo programa vamos a hablar de la cisticercosis. Cisticercosis, tenemos también un programa de hablar sobre la piel. Te espero y te doy la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre tu vida. Nos vemos, hasta la próxima. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús,
cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús.